Hoy nos adentramos en el capítulo final de una historia de 3 milenios. Hemos visto a Egipto nacer, erigir pirámides que desafían el tiempo y forjar un imperio. Pero toda gran historia tiene un final. Y la pregunta es, ¿cómo se apaga una civilización tan increíblemente longeva? A mí lo que me parece fascinante de Egipto es que no fue un colapso súbito, ¿sabes? Un incendio como el de Roma. Fue más bien un desvanecimiento, un crepúsculo que duró siglos. Y vamos a explorar esa lenta disolución. Has usado la palabra perfecta. Disolución. El final del antiguo Egipto no fue una simple derrota militar, sino un proceso de conquista y, más importante, de absorción cultural. Si hay algo que define este periodo tan largo, es la resiliencia de la cultura egipcia. Es asombrosa. Durante cientos de años sobrevivió a sus conquistadores, a menudo doblegándolos a ellos, hasta que finalmente las viejas costumbres, la religión, la escritura, dieron paso a un nuevo mundo. Nuestro objetivo hoy es entender ese proceso, no como una lista de derrotas, sino como la crónica de una supervivencia increíblemente tenaz. De acuerdo. Entonces, si esto es un largo crepúsculo, ¿dónde? ¿Dónde empezamos a ver que el sol se oculta? Las fuentes apuntan a un punto de inflexión muy claro. El reinado de Ramsés III, allá por el 1180 a.C. Se enfrentó a una amenaza que lo cambió todo. Los misteriosos pueblos del mar. El nombre ya suena a leyenda, ¿verdad? A una horda salida de la niebla. Me cuesta imaginarlos. ¿Eran un ejército, piratas, refugiados? Pues esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es probablemente un poco de todo. No eran una nación, eso seguro. Imagina una confederación de pueblos en movimiento. Una migración masiva y desesperada por el Mediterráneo. Las inscripciones y la arqueología sugieren que entre ellos había griegos micénicos, sículos de Sicilia, sardos, vamos, una amalgama de grupos que lo habían perdido todo. Su llegada no fue un evento aislado, fue la pieza central de un cataclismo mayor que llamamos el colapso de la Edad del Bronce, sobre el 1200 a.C. Un colapso que fue una especie de apocalipsis para el mundo antiguo de la época, ¿no? Sin duda. El imperio hitita, el gran rival de Egipto durante siglos, fue borrado del mapa. Madre mía. Desapareció por completo. Las ciudades de la Grecia micénica, las de la Ilíada, cayeron en una edad oscura de la que tardaron siglos en salir. Las redes comerciales que conectaban todo el Mediterráneo simplemente se evaporaron. Y en medio de ese caos, Egipto era el último gran imperio en pie. La última luz encendida. Y le tocó luchar por su vida. Las representaciones en Medinet Habu son brutales. No es la típica propaganda del faraón masacrando enemigos. Se ve una batalla naval caótica, desesperada, en el delta del Nilo. Es supervivencia en estado puro. Y Egipto ganó. Ramsés III los detuvo. Pero fue una victoria pírrica en toda regla. Salvó al país de la aniquilación, sí, pero el coste fue astronómico. Claro. El imperio se desmoronó. Se perdieron para siempre los territorios en el Levante. El tesoro quedó exhausto. El comercio colapsó. El mundo que Egipto había dominado ya no existía. Se replegó sobre sí mismo y nunca más volvería a proyectar el mismo poder. Fue el principio del fin. Me imagino que una victoria así deja cicatrices profundas. Un imperio que lucha por su vida en su propio territorio no puede volver a ser el de antes. ¿Cómo se manifestó ese desgaste? Supongo que entramos en uno de esos periodos intermedios, lo que nunca es buena señal. Es el nombre que le damos a la fragmentación, que es exactamente lo que ocurrió. Los faraones que sucedieron a Ramsés III fueron perdiendo el control. El poder real en el sur, en Tebas, pasó a los sumos sacerdotes de Amón. Se convirtieron en una teocracia, gobernantes de facto. Egipto estaba, otra vez, dividido. Y como siempre que hay un vacío de poder, alguien llega para llenarlo. En este caso, fueron los libios. Llevaban generaciones asentándose en el delta, a menudo como mercenarios. Se fueron integrando, escalando posiciones, y hacia el 945 a.C., un general suyo, un hombre llamado Sheshonq, simplemente tomó el poder. Fundó una nueva dinastía, y durante los siguientes 200 años, Egipto fue gobernado por faraones de ascendencia libia. Espera un momento, esto me parece increíble. Normalmente el conquistador impone su cultura, su idioma, porque en Egipto pasaba siempre al revés. ¿Qué tenía esta cultura? ¿Que era tan pegajosa? Has dado en el clavo. Este es un tema recurrente y fundamental.
La idea de Egipto, el prestigio de ser faraón, era más poderoso que cualquier ejército. No era solo un título, era un papel cósmico. Los faraones libios no impusieron nada. Al contrario, se convirtieron en los mayores defensores de las tradiciones egipcias. Adoraron a sus dioses, construyeron sus templos. La cultura egipcia no solo sobrevivió, sino que asimiló a sus conquistadores. Es un caso casi único de imperialismo cultural a la inversa. Pero ese poder libio, aunque asimilado, también se debilitó. Y el siguiente giro en la historia llegó desde una dirección totalmente inesperada: el sur. Desde el reino de Kush, en lo que hoy es Sudán, los nubios, que durante siglos habían estado bajo dominio egipcio, ahora le daban la vuelta a la tortilla. Los reyes de Kush habían absorbido tan profundamente la cultura egipcia que se consideraban sus verdaderos guardianes. Veían a los libios del norte como débiles, decadentes. O sea, era una justificación para su propia conquista. No os estamos invadiendo, os estamos salvando de vosotros mismos. Suena a propaganda política muy eficaz. ¿Y lo fue? Hacia el 747 a.C., el rey kushita Pille marchó hacia el norte y conquistó todo Egipto. Esto da inicio a la dinastía 25, la de los faraones negros. Se presentaron no como conquistadores, sino como restauradores. Su propaganda era toda sobre piedad y tradición. Revivieron estilos artísticos del reino antiguo y restauraron templos por todo el país. Un renacimiento impulsado desde fuera. ¡Qué paradoja! Pero, ¿cómo terminó su reinado? ¿Se toparon con un poder aún mayor? Se toparon con el superpoder de la época, el brutal imperio neoasirio. Los asirios eran una maquinaria militar implacable. Invadieron Egipto una primera vez en el 671. La confrontación final llegó en el 664 a.C. El ejército asirio llegó a Tebas, el corazón religioso de Egipto, y la saqueó con una brutalidad inaudita. Vaya. Se llevaron sus tesoros, derribaron estatuas. Fue un golpe psicológico del que Tebas nunca se recuperó del todo. Un trauma nacional. Tras esa devastación, parece que hubo un último momento de gloria para un Egipto independiente, el último hurra, por así decirlo. Sí, la dinastía 26, o Saíta, lograron expulsar a los asirios, reunificaron el país y gobernaron durante más de un siglo. Fue un periodo de renacimiento deliberado. Lo llamamos el Renacimiento Saíta. Fue casi un acto de arqueología nacional. Miraron conscientemente hacia el reino antiguo, la era de las pirámides, como una edad de oro que debían imitar. Parece la historia perfecta, ¿no? Un renacimiento, una vuelta a las raíces. Suena a guión de película. Pero el mundo había cambiado. Supongo que no se puede revivir el pasado en un mundo que ya no te pertenece. Esa es la dura realidad geopolítica. Egipto ya no era el gigante de la región. En el este estaban surgiendo superimperios con recursos y ejércitos a una escala que Egipto ya no podía igualar. En el 525 a.C., el rey persa Cambises II invadió. La resistencia fue aplastada y Egipto se convirtió en una provincia más, una satropía del vasto imperio persa. Por primera vez, el faraón ya no estaba en Egipto, sino a miles de kilómetros. Y entonces, casi 2 siglos después, llega un nombre que lo cambia todo de nuevo: Alejandro Magno, en el 332 a.C. Efectivamente. Cuando Alejandro llegó, los egipcios, cansados de los persas, lo recibieron como a un libertador. Él, que era un genio político, respetó sus costumbres. Hizo la peregrinación al oráculo de Amón en Siwa. Allí las fuentes dicen que los sacerdotes lo reconocieron como hijo del dios, legitimando así su gobierno. Un movimiento muy inteligente. Y por supuesto en la costa fundó una ciudad que llevaría su nombre, Alejandría, destinada a ser la nueva capital y el centro intelectual del mundo. La muerte prematura de Alejandro desató una lucha por su imperio, y a Egipto le tocó uno de sus generales, Ptolomeo. Y con él empieza una dinastía de faraones griegos. Sí, los Ptolomeos, 300 años. Y es una época fascinante de cultura dual, casi esquizofrénica. Por un lado, gobernaban como monarcas helenísticos desde Alejandría, que era una metrópolis puramente griega, la ciudad de la gran biblioteca, del faro. Pero de cara a la población egipcia eran faraones tradicionales. Absolutamente. Y se lo tomaron muy en serio. Para legitimarse, se presentaron como sucesores de los antiguos reyes. Invirtieron enormes sumas en construir templos en un estilo egipcio impecable.
De hecho, algunos de los templos mejor conservados que vemos hoy, como los de Edfu o Dendera, son de la época ptolemaica. Es increíble, mantuvieron dos mundos en paralelo. Exacto, el griego y el egipcio, funcionando a la vez sin mezclarse demasiado. Y esta larga dinastía griega llega a su fin con su figura más famosa y quizá una de las más incomprendidas de la historia, Cleopatra VII. La última faraona. Es fundamental aclarar lo que era y lo que no. No era egipcia de sangre, era griega macedonia. Sin embargo, y esto es crucial, fue la primera y única de su dinastía que se molestó en aprender el idioma egipcio. Eso dice mucho de ella. Era una mujer cultísima, una política brillante y una estratega increíblemente astuta. Comprendió que la supervivencia de su reino dependía de gestionar su relación con la superpotencia emergente, Roma. De ahí sus famosas alianzas con Julio César y más tarde con Marco Antonio. No eran solo romances, eran alianzas geopolíticas estratégicas. Con César consolidó su poder. Tras su asesinato, se alió con Marco Antonio. Juntos, soñaron con un gran imperio oriental gobernado desde Alejandría, una visión que les puso en conflicto directo con el otro gran hombre de Roma. ¿El heredero de César? Octaviano. Precisamente, Octaviano lanzó una campaña de propaganda magistral, pintando a Cleopatra como una seductora oriental que corrompía a un noble romano. El choque era inevitable. La guerra culminó en la batalla naval de Actium en el 31 a.C. La flota de Antonio y Cleopatra fue derrotada. Y ahí llega el trágico final. Huyeron a Egipto sabiendo que el fin estaba cerca. Octaviano los persiguió hasta Alejandría. En el año 30 a.C., ante la captura inminente, Marco Antonio y después Cleopatra se suicidaron. Con su muerte, Egipto dejó de ser un reino independiente y se convirtió en una provincia romana. Y no una provincia cualquiera. No, la posesión personal del emperador que ahora se llamaría Augusto. Su granero privado. Después de 3 milenios, la era de los faraones había terminado para siempre. ¿Con la muerte del último faraón desapareció también la cultura egipcia de la noche a la mañana? No, en absoluto. La cultura egipcia persistió con una fuerza increíble durante siglos bajo dominio romano. Los templos siguieron funcionando, se seguían haciendo momias. Pero fue un declive gradual. El cristianismo empezó a extenderse y en el siglo IV se convirtió en la religión oficial. Los templos paganos fueron cerrados. La última inscripción jeroglífica que conocemos, en el templo de Philae, data del año 394 después de Cristo. Y con el cierre de los templos se perdió la llave para leer su escritura. El mundo se quedó mudo ante su pasado. Exacto. Durante más de 1400 años, nadie pudo leer los jeroglíficos. El antiguo Egipto se convirtió en un misterio. Estaban los monumentos, pero su historia era un libro cerrado. Ese gran silencio duró hasta 1822, cuando Champollion, usando la piedra de Rosetta, logró descifrar el código y devolverles la voz. Y desde entonces hemos estado redescubriendo ese mundo. ¿Cuál es el legado que perdura hoy, más allá de la fascinación que nos provoca? El legado es inmenso y a menudo invisible. Está el físico, claro, pirámides, templos, pero también el conceptual. Nuestro calendario de 365 días tiene su origen directo en el calendario egipcio. La idea de un juicio en el más allá, donde el alma es pesada en una balanza. Eso es fundamentalmente egipcio. Y se extendió a otras religiones. Desde luego. E incluso el culto a la diosa Isis llegó a todo el imperio romano, hasta Londres. Y la fascinación, la egiptomanía, sigue más viva que nunca. Es que la escala de tiempo es algo que me vuela la cabeza. 3000 años. 30 dinastías. Cleopatra, que para nosotras es el antiguo Egipto, vivió más cerca de la invención del iPhone que de la construcción de la Gran Pirámide. Es una escala de tiempo que nuestro cerebro simplemente no puede procesar. Los egipcios construyeron para la eternidad, era su obsesión, y en muchos sentidos lo consiguieron. Su civilización nos sigue hablando, nos sigue fascinando. Un legado verdaderamente eterno. Pero quizá lo más provocador sea pensar que esta historia aún no ha terminado. Las arenas de Egipto apenas han sido arañadas por la arqueología. Nuevas tecnologías como las imágenes por satélite, el radar de penetración terrestre, el análisis de ADN, están revelando secretos que los exploradores de hace un siglo ni siquiera podían imaginar. La verdadera pregunta no es solo lo que ya sabemos, sino qué maravillas, qué tumbas perdidas, qué ciudades enteras aguardan todavía a ser descubiertas bajo el desierto. La historia se sigue escribiendo.